¿Qué pasaría si Moisés hubiera fracasado en las batallas espirituales que tuvieron lugar en el antiguo Egipto? A primera vista la pregunta parece absurda, pero ¿y si los textos bíblicos hubieran silenciado mucho, dejando fuera de cámara la verdadera imagen del enfrentamiento espiritual entre el libertador del pueblo judío y las fuerzas ocultas que dominaban el imperio más poderoso de la antigüedad? El conocimiento sobre las deidades egipcias es quizás solo la punta del iceberg. Existe una leyenda sobre un dios africano, una poderosa entidad espiritual que, según los relatos, entró en conflicto directo con Moisés y salió victoriosa. Tal información podría parecer sacrílega, pero antes de emitir juicios, vale la pena conocer los acontecimientos que nos han sido ocultados durante siglos. En esta investigación nos sumergiremos en una historia olvidada, una narrativa silenciada. Un misterio espiritual que vive hasta el día de hoy, oculto entre las líneas de los textos sagrados, disfrazado por siglos de teología selectiva. Muchos ven en las plagas de Egipto meros milagros divinos, pero hay razones para creer que cada uno de estos eventos fue un acto de guerra espiritual entre Yahvé, el Dios de Israel, y las entidades espirituales que gobernaban Egipto. Pero entre estas fuerzas destacaba una figura, no quebrantada, no vencida, un misterioso dios africano, adorado en las sombras, conocido por pocos, pero temido por muchos. Nos proponemos averiguar quién fue este dios africano que se atrevió a desafiar a Moisés. ¿Por qué este enfrentamiento no se reflejó en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo resuena esta batalla espiritual en el mundo moderno? Revelaremos los detalles de una guerra invisible, pasada por alto por muchos teólogos, una guerra capaz de transformar la comprensión de la Biblia, el antiguo Egipto y el verdadero significado de la liberación del pueblo judío. Prepárense para el descubrimiento de las conexiones ocultas entre Moisés y los sacerdotes egipcios, entre los milagros y la magia, entre el mundo visible y el invisible. Hablaremos de espiritualidad profunda, de conocimientos prohibidos, de textos excluidos de la Biblia, de antiguas tradiciones que perviven en los pueblos africanos, de misterios capaces de sacudir las convicciones religiosas más arraigadas. Posiblemente, el principal enemigo de la liberación no fue el faraón, sino el espíritu que lo dirigía, Dios africano que no debía de ser olvidado. Examinaremos las evidencias espirituales que indican que Moisés no solo se enfrentó al faraón. ¿Quién era este dios africano? Todas las tradiciones religiosas. ¿Por qué la Biblia y otros textos sagrados guardan silencio sobre esta parte de la historia? ¿Hasta qué punto esta entidad está presente en el mundo contemporáneo? La información que se presenta en la podría cambiar la percepción de la guerra entre la luz y la oscuridad, entre los profetas y los gobernantes del mundo espiritual. Si tienen la valentía de sumergirse en lo desconocido, continuaremos con nuestra investigación. ¿Quién fue este dios africano? ¿Dónde se le menciona? ¿Y por qué su historia fue borrada de las crónicas oficiales? El Egipto de la época de Moisés no era simplemente una potencia política o militar, era un territorio impregnado de compleja atmósfera espiritual, estrechamente ligada al mundo invisible. Cada piedra, cada río, cada animal, cada fenómeno natural se interpretaba a través del prisma de las fuerzas divinas y las entidades espirituales. Los egipcios no tomaban decisiones sin consultar a los dioses. Los asuntos de Estado, los rituales de curación, las batallas, las cosechas, el nacimiento y la muerte, todo estaba bajo el control del mundo espiritual. La gente no solo creía en los dioses, vivía bajo su dominio. El faraón, por ejemplo, no era simplemente un rey, era considerado la encarnación de un dios viviente, un puente entre el mundo de los mortales y las deidades egipcias. Por lo tanto, el enfrentamiento entre Moisés y el faraón no puede verse solo como un conflicto político.
La liberación de los judíos no fue simplemente una cuestión de justicia social, fue una guerra espiritual en la que Moisés representaba al Dios de Israel, y el faraón personificaba el poder espiritual de las entidades africanas que gobernaban esa tierra. Detrás de la historia egipcia se esconde una lucha espiritual que se desarrolla en territorios no marcados en los mapas. En el vasto panteón de dioses del antiguo Egipto, donde se veneraban innumerables deidades, se ocultaban figuras cuyas raíces se adentraban en el continente africano, en tradiciones espirituales que precedieron a la construcción de las majestuosas pirámides. Estas entidades, integradas en el sistema religioso egipcio a través de siglos de sincretismo, poseían una colosal fuerza espiritual que no disminuyó ni siquiera ante las 10 plagas bíblicas. Cada una de estas plagas que cayeron sobre Egipto no representaba una calamidad aleatoria, sino un desafío directo a una deidad específica que controlaba un aspecto determinado de la vida de los egipcios. La transformación de las aguas del Nilo en sangre fue un acto de agresión contra el dios Hapi, que personificaba las crecidas fértiles del río. La inmersión del país en la oscuridad desafió al omnipotente dios Sol Ra. La invasión de piojos, ranas, la muerte del ganado, todo fue cuidadosamente planeado. Cada golpe fue asestado con precisión quirúrgica, como si el Dios de Israel demostrara su supremacía, declarando: «Soy más fuerte que todos vuestros dioses, y ninguno de ellos es capaz de protegerlos». Sin embargo, en la narrativa bíblica existe un vacío notable. El nombre de una poderosa entidad permanece sin ser mencionado. Esta fuerza espiritual, referenciada en otros textos, en las tradiciones africanas y en investigaciones esotéricas, es un dios africano silencioso, pero implacable que resistió, a pesar de todas las plagas, como diciendo: «La guerra aún no ha terminado». Su objetivo iba más allá de mantener a los judíos en esclavitud física. Aspiraba a esclavizar su espíritu, a frustrar el designio divino de liberar a un pueblo destinado a ser luz para otras naciones. Por eso, muchos investigadores de la espiritualidad creen que la prueba más difícil que Moisés tuvo que soportar no fue contra el faraón, sino contra esta entidad africana que manipulaba los acontecimientos desde las sombras. Esta antigua deidad africana, cuyas raíces se hunden en las profundidades de los siglos, permanecía invisible para los simples mortales, pero era invocada en aposentos secretos. Los sacerdotes egipcios, instruidos desde jóvenes en las artes espirituales ocultas, sabían cómo invocar su poder. Sus prácticas incluían conjuros, sacrificios, largas meditaciones, el uso de símbolos sagrados e incluso la manipulación de los elementos. Algunos afirman que los milagros realizados por los magos del faraón al principio de la historia del Éxodo fueron llevados a cabo con la ayuda directa de esta misteriosa entidad. Si estos magos realmente podían convertir bastones en serpientes, agua en sangre y replicar algunas de las señales mostradas por Moisés, eran meros imitadores. O estaban canalizando un poder espiritual auténtico, emanado de este dios africano oculto. Este enfrentamiento tiene una importancia colosal, ya que cambió el curso de la historia espiritual de la humanidad. La liberación de los judíos no fue solo un acto de justicia divina, sino también un punto de inflexión cósmico, la destrucción de un poder espiritual. Moisés desafió no solo a un rey terrenal, sino a una estructura invisible de dominación, una pirámide espiritual que sostenía uno de los imperios más poderosos del mundo con la fuerza de los dioses africanos. En la historia espiritual de la humanidad existen figuras cuyos nombres están envueltos en misterio, borrados deliberadamente de los anales o sepultados bajo el peso de los siglos. Nos referimos a un misterioso dios africano cuya influencia, según las tradiciones, se extendía mucho más allá de las antiguas civilizaciones.
Incluso en el mundo moderno, en rincones remotos de África, se pueden encontrar ecos de la adoración a esta deidad, aunque bajo otros nombres. Él, como una sombra, continúa su existencia en las esferas espirituales, cambiando solo su apariencia, nombre y tácticas. Lo que una vez ocurrió en los majestuosos templos de Egipto, hoy puede estar velado bajo prácticas espirituales modernas, filosofías esotéricas o incluso en comunidades religiosas que han perdido la conexión con la verdad. El espíritu que se opuso a Moisés continúa su actividad hasta nuestros días, y posiblemente lo sentimos, incluso si no podemos identificarlo. Surge una pregunta legítima: ¿por qué las Sagradas Escrituras guardan silencio sobre esta deidad? ¿Fue la información sobre él eliminada intencionalmente, o el texto fue escrito de tal manera que conservara ciertas verdades accesibles solo para los espiritualmente iluminados? Este silencio genera más preguntas que respuestas y quizás, en esto reside su propósito: provocar la búsqueda de la verdad. Sin embargo, este silencio no es absoluto. Se asoma entre líneas, se manifiesta en detalles que escapan a la mirada superficial. Se revela a través de un estudio profundo de los contextos históricos, espirituales y culturales del antiguo Egipto. Al comparar las tradiciones africanas con textos bíblicos no canónicos, llegamos a comprender que no estamos tratando solo con una historia, sino con un enfrentamiento espiritual cuyo eco aún se siente, con un profundo misterio que tiene consecuencias eternas. A continuación se realizará un estudio más detallado de las características espirituales de este enigmático dios africano, su nombre, sus funciones y las razones por las que su influencia se extiende a lo largo de milenios, llegando hasta nuestros días. La historia Akanasa ha conservado los nombres de grandes personalidades: Moisés, símbolo de espiritualidad; el faraón, encarnación de la opresión; Aarón, representante del pacto. Pero hay un nombre que parece haber sido ocultado deliberadamente, una presencia que se siente en segundo plano, pero que pocos se atreven a mencionar: el dios africano que se opuso a Moisés. No figura en los conocidos versículos bíblicos, no está en las listas de faraones, su nombre no aparece en las páginas de los libros sagrados populares, pero existió, fue invocado, fue temido, luchó y, según algunas tradiciones, obtuvo la victoria en una silenciosa batalla espiritual que continúa hasta el día de hoy. No se trata de un personaje ficticio, sino de una entidad mencionada en las tradiciones orales africanas, citada indirectamente en textos apócrifos y estudiada por unos pocos místicos y eruditos que se han atrevido a penetrar más allá del velo de la religión institucionalizada. Su nombre se susurraba en rituales secretos: Nulu, Obaluai, Set, Thoth. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en que no era un dios común. Era un guardián de transiciones espirituales, abriendo y cerrando caminos entre mundos, dimensiones y épocas. A diferencia de otras deidades africanas, pacíficamente integradas en la mitología egipcia, esta entidad desempeñaba una función de confrontación, siendo una barrera espiritual que impedía que la humanidad alcanzara ciertas revelaciones. Al darse cuenta de que el Dios de Israel intervenía en la historia, liberando a un pueblo, rompiendo ciclos de opresión espiritual y aplastando la hegemonía de los dioses locales, esta entidad se rebeló. No actuó abiertamente, prefiriendo permanecer en las sombras, utilizando a los magos egipcios como conductos, influyendo a través de señales, visiones, maldiciones y manipulaciones astrales. Por eso, los primeros milagros de Moisés fueron inmediatamente imitados por los magos, lo que atestigua su autenticidad y la antigua fuerza que los respaldaba. En los anales históricos se encuentran menciones al libro de Yaser, un texto antiguo citado 2 veces en la propia Biblia, pero excluido de su canon aceptado.
En estos manuscritos se pueden descubrir descripciones de entidades misteriosas que alguna vez guiaron a los sabios del faraón. Entre ellas, destaca Setan, un espíritu que comandaba los elementos de la tierra y pronunciaba profecías a través de estatuas ocultas en los aposentos secretos del palacio. Además, se conservan fragmentos de manuscritos gnósticos, descubiertos en suelo egipcio, que narran la historia de un dios de las arenas, o señor de las tormentas del sur, que se resistió ferozmente al dios judío y predijo el regreso de su pueblo a la esclavitud. Para muchos investigadores de la espiritualidad africana, estas descripciones no son imágenes alegóricas, sino testimonios reales de una entidad que el cristianismo y el judaísmo prefirieron condenar al olvido. Y aquí surge la pregunta clave: ¿por qué esta figura fue eliminada de los textos bíblicos oficiales? La respuesta a esta pregunta podría ser bastante inquietante, tocando la política religiosa, el control de la narrativa histórica, las estrategias de poder espiritual y la formación selectiva del canon, que define lo que se considera revelación divina. Durante los concilios que decidieron qué textos formarían parte de las Sagradas Escrituras y cuáles serían rechazados, muchos manuscritos fueron declarados heréticos, ocultos y peligrosos, y no porque contuvieran falsedades, sino porque revelaban verdades que no podían hacerse públicas. Imagina el impacto que tendría reconocer el hecho de que Moisés, el mayor libertador de la historia bíblica, se enfrentó a una entidad espiritual que no fue completamente derrotada. Esto sacudiría los cimientos mismos de la teología, que afirma que el mal fue finalmente vencido. Reconocer la existencia de fuerzas espirituales que el propio texto bíblico prefirió dejar en la sombra sería extremadamente incómodo. Sin embargo, esto no significa que no existan. Acechan en los rincones oscuros de la historia sagrada, esperando ser redescubiertas por aquellos que se atrevan a mirar más allá de la fachada. Pero eso no es todo. Algunas tradiciones espirituales africanas aún mencionan directamente a esta criatura. En los rituales realizados por los ancianos al sur del Sahara, se habla de un espíritu que desafió al libertador judío, una entidad asociada con la arena y el viento, que hasta el día de hoy exige ofrendas y la conclusión de alianzas. En las tradiciones del pueblo Dogon hay menciones de Amu, una entidad que descendió a los templos subterráneos y enseñó a los sacerdotes egipcios cómo resistir las plagas. Estas tradiciones, rechazadas por el cristianismo occidental, han resistido el paso del tiempo porque contienen verdades antiguas que la Biblia no negó, sino que simplemente no registró. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que todavía podemos enfrentar las consecuencias de esta batalla inconclusa. Que esta entidad puede permanecer activa, influyendo en las estructuras de dominación espiritual, impidiendo la liberación, manipulando emociones y bloqueando el acceso divino en la vida de personas que ni siquiera sospechan su impacto. El pasado no ha desaparecido sin dejar rastro, solo se ha transformado. En este contexto surge algo verdaderamente profundo. Quizás el propio silencio de la Biblia sobre este Dios africano es un mensaje. Quizás el Espíritu de Dios dejó pistas para que solo aquellos que realmente buscan pudieran descubrirlas, porque el reino de los cielos, como dijo Jesús, no es para los que solo escuchan, sino para los que callan, los que buscan, los que no se conforman con la superficie, los que preguntan, los que se indignan y los que anhelan revelaciones. Su opinión sobre los textos excluidos de la Biblia tiene una enorme importancia. ¿Cree usted que existieron verdades espirituales que fueron deliberadamente suprimidas? Hasta este momento, solo han presenciado el preludio del verdadero enfrentamiento que muchos temían nombrar, la batalla espiritual invisible entre el cielo y el inframundo. Fue un choque entre Moisés y una entidad africana que no decía nada del Egipto al Dios de Israel. Esta batalla no se libró con espadas y lanzas, sino en una dimensión espiritual, donde las palabras tienen más poder que el azar y los signos
Llegó a Egipto con su cayado y el mandato divino. Era consciente de que no trataba solo con un gobernante. Llevaba la revelación de que su misión era liberar no solo los cuerpos esclavizados, sino también las mentes, oprimidas por antiguos acuerdos espirituales. Por lo tanto, el enfrentamiento con el faraón, desde el principio, se convirtió en algo más que diplomacia. Detrás de cada no del faraón había una entidad que afirmaba: estos esclavos son míos. Es crucial ver el trasfondo espiritual. No se puede percibir este pasaje como una simple crónica histórica. Fue un choque de mundos espirituales, donde Moisés no estaba solo, lo acompañaba el Dios de Israel. Pero por otro lado, un espíritu antiguo y poderoso ofrecía resistencia, manipulando las palabras del faraón, inspirando a los magos y activando fuerzas invisibles pero perceptibles. La batalla se desarrolló a través de señales. Moisés arrojó su cayado y se convirtió en serpiente. Los magos del faraón lo repitieron, creando sus propias serpientes. Pero en esta escena hay un significado oculto. La serpiente de Moisés devoró a las demás. En un sentido espiritual, esto significa que Moisés no vino solo con una señal, sino con la autoridad para confrontar el propio sistema espiritual egipcio, donde la serpiente era símbolo de sabiduría, protección y dominio. Sin embargo, las serpientes aparecieron de ambos lados, lo que indica el uso de antiguas fuerzas espirituales por parte de los magos, a quienes alguien o algo se lo permitió. A partir de ese momento, cada paso de Moisés encontró resistencia espiritual. La transformación del agua en sangre no fue solo un evento físico, sino también un mensaje espiritual. El río Nilo, venerado como un dios, fuente de vida y prosperidad, fue simbólicamente asesinado. Fue una sentencia, pero el faraón permaneció inflexible. ¿Qué le otorgaba tanta confianza y ceguera? La obstinación de un solo hombre no puede explicarlo. Detrás de esto existía una influencia espiritual que lo fortalecía en su rebelión. Hablaremos de una rebelión donde nuevamente se vislumbra la sombra de la misteriosa deidad africana. No sacudió los cielos con truenos, ni se dirigió a los mortales con voz clara. Su influencia era apenas perceptible, pero devastadora. Sirvió de inspirador para los magos, guió a los sacerdotes y llenó los sueños del faraón con visiones de poder eterno, susurrando: ellos no irán a ninguna parte. Y al mismo tiempo, Moisés desataba una plaga tras otra sobre Egipto, golpeando no solo al país, sino también a sus dioses, incluido este antiguo espíritu que se negaba obstinadamente a rendirse. En otras tradiciones bíblicas se pueden encontrar confrontaciones similares. Cuando Daniel elevó oraciones durante 21 días sin recibir respuesta, el ángel que se le apareció le explicó que había sido obstaculizado por el príncipe espiritual de Persia, hasta que el arcángel Miguel acudió en su ayuda. Este ejemplo demuestra claramente la existencia de jerarquías espirituales regionales que dominan territorios enteros. Poseen poder, ofrecen resistencia y causan impedimentos. Y si algo así le ocurrió a Daniel, ¿por qué no pudo haberle sucedido también a Moisés? Si sobre Persia hay un príncipe espiritual, ¿por qué no habría uno también sobre Egipto? Más aún, si este príncipe espiritual no fue derrotado definitivamente, no podría estar actuando secretamente hasta el día de hoy en países africanos, influyendo en gobiernos, creencias religiosas y tradiciones. La Biblia solo insinúa estos conflictos. Detrás de escena del libro de Job se desarrolla un diálogo entre Dios y Satanás, donde el enemigo se presenta como un errante que vaga por la tierra. Esto atestigua un movimiento continuo en el mundo espiritual, una participación constante en guerras invisibles para el ojo humano. Y si esto es cierto, cada acción de Moisés fue una especie de respuesta a los eventos que ocurrían en el mundo invisible. Él no solo cumplía órdenes, sino que se oponía a una estructura invisible que buscaba mantener el dominio espiritual sobre todo un pueblo.
Esta estructura se alimentaba de antiguos acuerdos, sellados con sangre, sacrificios, maldiciones y rituales olvidados. Muchos de estos pactos no concernían directamente al pueblo judío, pero ejercían influencia sobre él. Vivían en una tierra dedicada a dioses que no deseaban su libertad. La guerra tenía un carácter territorial. Moisés buscaba llevar al pueblo a Canaán, pero Egipto quería retenerlos no solo como esclavos, sino como prisioneros espirituales. Imaginen un pueblo esclavizado durante siglos, despojado de su autoconciencia, fuerzas y esperanza. Y de repente, aparece un hombre que afirma que Dios desea su liberación. Pero se enfrenta a un sistema que va más allá de las cadenas físicas. Descubre un imperio respaldado por alianzas espirituales, hechizos y manipulaciones ocultas, y no es descabellado pensar que la mayor batalla de Moisés no fue contra el faraón, sino contra el espíritu que lo respaldaba. Este espíritu sigue activo, sigue hablando y susurrando al oído de aquellos que están dispuestos a escuchar el poder, no la sumisión. Todavía se manifiesta en sistemas religiosos que controlan, en lugar de liberar. Todavía actúa en esferas espirituales donde se prefiere el miedo a la fe, el dominio a la gracia. Se disfraza hábilmente, cambia de nombre, pero su esencia permanece inalterable, bloquear el avance del plan de Dios. Y es muy posible que esté intentando bloquear algo también en su vida. En la vida de cada persona hay batallas invisibles, momentos en los que parece que uno se enfrenta a algo intangible pero muy real, cuando el peso de los problemas oprime más que las circunstancias. Las 10 plagas de Egipto, descritas en la Biblia, constituyen un profundo código espiritual. A menudo se interpretan como señales divinas destinadas a obligar al faraón a liberar al pueblo hebreo. Sin embargo, si se mira más de cerca, cada plaga fue un golpe preciso contra una deidad específica que gobernaba espiritualmente Egipto. Detrás de cada calamidad había un enfrentamiento entre el Dios de Israel y el panteón africano personificado en Egipto. Para comprender esto es necesario ir más allá de la narrativa literal y adentrarse en la atmósfera espiritual en la que se desarrollaron estos eventos. Cada plaga tenía su forma, propósito y significado espiritual, coincidiendo con los dioses egipcios venerados. No fue simplemente una manifestación de ira divina, sino un enfrentamiento deliberado. La transformación del agua del Nilo en sangre fue la primera y probablemente la señal espiritualmente más significativa. El Nilo no era solo un río, sino un ser vivo. Hapi, el dios del Nilo, era venerado como fuente de vida, fertilidad y cosecha. Las inundaciones anuales del río proveían sustento al pueblo. Al convertir el Nilo en sangre, Dios no solo obró un milagro, sino que declaró el agotamiento de la fuerza vital del dios Hapi, realizando un acto de deshonra espiritual y confrontación abierta. La aparición de las ranas, a primera vista extraña e incluso divertida, también tiene un profundo significado espiritual. Los egipcios adoraban a la diosa Heket, representada como una mujer con cabeza de rana que simbolizaba la fertilidad, el nacimiento y la creación de vida. Las ranas eran consideradas sagradas y estaban protegidas. La reproducción caótica de ranas, su invasión de casas, dormitorios, cocinas y utensilios, transformó lo sagrado en una calamidad, humillando simbólicamente a la deidad. Dios demostró su poder incluso sobre los símbolos más venerados de esta religión. Luego siguieron los piojos, una calamidad incontrolable que afectaba el cuerpo. Los magos del faraón no pudieron replicar esta señal, reconociendo por primera vez en ella el dedo de Dios. El hecho es que los sacerdotes egipcios debían mantener la pureza ritual para invocar a sus dioses. Infestados de piojos, se volvían impuros e incapaces de adorar. Dios, por así decirlo, rompió su conexión con el mundo espiritual,
privándolos de la capacidad de invocar entidades y ofrecer sacrificios. El puente entre ellos y los dioses africanos fue destruido. Poco después, llegó la plaga de las moscas, otro ataque directo. Los egipcios adoraban al dios Gepri, representado como un escarabajo que simbolizaba la renovación, el ciclo de la vida y el amanecer. La proliferación de insectos inmundos por todo Egipto se convirtió en un acto de burla espiritual. Era como si Dios dijera: ¿quieren adorar insectos? Entonces serán esclavizados por ellos. La santidad se transformó en inmundicia, el símbolo del orden en caos. Egipto se sumió en un abismo de caos, donde las plagas se sucedían una tras otra, aumentando en intensidad. La muerte del ganado fue un desafío directo a los dioses encarnados en animales sagrados como Apis y Hathor. Las úlceras que cubrieron los cuerpos de los egipcios fueron percibidas como un insulto a Imhotep, venerado como dios de la medicina y la curación. El granizo del cielo, con piedras de fuego, cayó sobre el país en su presencia. del cielo, protectora de la atmósfera y la defensa celestial. Finalmente, la oscuridad de los días que cubrían Egipto fue brillante, y aunque un dios del sol, Los egipcios colapsó. Se dieron cuenta de que el Dios de Moisés no era simplemente un espíritu tribal, un profeta loco o un hechicero hábil. Se enfrentaron a un Dios que se elevó por encima de sus propios dioses, un Dios que desafió a cada entidad africana que habían adorado durante muchas generaciones. Es en este punto donde es crucial comprender la verdadera esencia de lo que estaba sucediendo. Las plagas no fueron meros castigos, sino mensajes espirituales codificados, armas en una guerra silenciosa entre deidades. Y aunque Moisés fue el mensajero visible, entre bastidores se desarrollaba una lucha entre las esferas espirituales, entre el Dios verdadero y las entidades que habían dominado Egipto durante siglos. Cada golpe fue como una sentencia, un consumado espiritual. Una declaración pública de la derrota de los dioses ocultos. ¿Pero fueron todas las deidades derrotadas? No quedó ninguna. Es aquí donde el silencio de la Biblia se vuelve inquietante, ya que hay lagunas en el texto que gritan más fuerte que las palabras. Hay entidades que no se mencionan, aunque eran ampliamente conocidas y veneradas en el Egipto de aquella época. Y aquí surge de nuevo la imagen de un dios africano oculto, que permaneció al margen de las plagas, no fue mencionado ni expuesto. Quizás, debido a su astucia y naturaleza espiritual, resistió en silencio, escondiéndose detrás de otros y esperando su momento. No fue atacado directamente, o su papel no pudo ser superado por señales visibles. Quizás este dios fue el más peligroso de todos, porque no afectaba el cuerpo, ni la tierra, ni la atmósfera, sino las mentes y los espíritus de las personas. Fue un manipulador, un espíritu de resistencia oculta, un dios invisible de la guerra que siguió manteniendo a Egipto bajo su influencia, incluso después de la derrota pública de otros dioses. Esta teoría permite comprender que no toda liberación es visible, y que incluso cuando el pueblo de Dios avanza, en el mundo espiritual todavía quedan batallas por ganar con discernimiento, profundidad y revelación. No se trata solo de ver las plagas y decir que Dios venció, sino de entender quién fue afectado y quién sigue activo.
Cada plaga tuvo su propósito. ¿Alguna vez se ha enfrentado a algo invisible, pero muy real? ¿Ha sentido alguna vez que lucha contra algo más grande que sus circunstancias? Detrás del triunfal éxodo de los judíos del cautiverio egipcio, de las milagrosas plagas que cayeron sobre el faraón, del increíble cruce del Mar Rojo que se abrió, se esconde un profundo e inquietante silencio espiritual. No es el silencio de oraciones o himnos, es el silencio que rodea una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Obtuvo Moisés una victoria completa en todas las batallas espirituales que se desarrollaron en Egipto? La liberación del pueblo fue un triunfo indudable. El faraón fue doblegado, las plagas cesaron. Pero ¿qué pasó con ese dios africano cuya influencia acechaba en las sombras? Aquel cuyo nombre no fue pronunciado, cuyo culto no fue derrocado y expuesto públicamente como otras deidades. Muchos investigadores de antiguas tradiciones espirituales afirman que la victoria no siempre es definitiva y que la liberación no es completa. A veces, al escapar de la esclavitud, las personas llevan consigo cicatrices invisibles, una herencia espiritual, acuerdos inconscientes y costumbres ancestrales que continúan moldeando su comportamiento a lo largo de generaciones. Una observación atenta del pueblo de Israel después del Éxodo muestra que Egipto abandonó sus tierras, pero no sus corazones. Murmuraban, anhelaban el pasado, recordando la comida, las costumbres y la tierra donde fueron esclavos. Esto no es solo nostalgia física, sino un eco espiritual, como si una parte de su ser hubiera permanecido ligada a esa tierra y a los espíritus que la dominaban. En este contexto, surge un punto delicado pero muy revelador. Existen evidencias espirituales y simbólicas de que el dios africano, al ser derrotado, dejó su huella en el pueblo. No necesitaba mantenerlos en cautiverio físico, bastaba con infiltrarse en su conciencia, influir en su cultura e implantar sus prácticas y pensamientos. Esto es precisamente lo que comenzó a suceder en el desierto. Incluso después de la milagrosa división del mar, la gente erigió un becerro de oro y comenzó a adorarlo. Este acto impulsivo revela algo mucho más profundo: la persistente presencia de la cultura espiritual egipcia. No debe pensarse que este becerro surgió de la nada. Es un símbolo del culto egipcio, un reflejo directo de las deidades africanas asociadas con la fertilidad, el poder y la protección. Una deidad, conocida como Apis, el toro sagrado, era venerada con rituales que incluían oro, danzas y festividades. Las acciones de los israelitas en el desierto no fueron simplemente un acto de desobediencia, sino un regreso espiritual a las prácticas egipcias. Y este regreso testifica que alguna fuerza espiritual sobrevivió al Éxodo. Mientras Moisés creía haber roto el vínculo con Egipto, Egipto se infiltraba secretamente en el pueblo. La confrontación, que parecía resuelta, simplemente había cambiado de forma. Este escenario se repitió muchas veces en la historia bíblica: idolatría, sincretismo, prácticas ocultistas, alianzas con pueblos de otras culturas espirituales. Todo esto apunta a una resistencia espiritual incesante que no fue quebrantada en Egipto. Y esta no es el final de la historia. A lo largo de los siglos, incluso después de obtener la tierra prometida, los judíos continuaron luchando contra influencias espirituales externas, experimentando los mismos ciclos que en Egipto. Algunos líderes espirituales afirman que esto es el resultado de un portal espiritual que nunca fue cerrado. La puerta abierta en Egipto permitió a una poderosa entidad africana oponerse a Moisés, sufrir una derrota parcial, pero no ser expulsada definitivamente. Y mientras esta puerta permanezca abierta, su influencia espiritual continúa transmitiéndose de generación en generación. Generación tras generación, la humanidad se enfrenta a los mismos desafíos espirituales. Si el mal ancestral no fue completamente derrotado,
¿dónde se esconde hoy? ¿No se ha manifestado en diversas culturas disfrazándose con nuevos nombres, formas y corrientes filosóficas? Sigue influyendo en los sistemas religiosos modernos. Esta idea nos obliga a mirar las Sagradas Escrituras desde una nueva perspectiva. Quizás detrás de las historias de idolatría y errores espirituales, esconden los ecos de la misma fuerza que se opuso a Moisés en Egipto. Es notable que muchas prácticas espirituales originadas en África han perdurado hasta nuestros días. Algunas han sido asimiladas, adaptadas y transformadas, mientras que otras han permanecido intactas, transmitiéndose de generación en generación y manifestándose en rituales, cantos y tradiciones. Existe un legado espiritual que no fue destruido, sino solo cuidadosamente velado. Es importante comprender que no basta con liberarse de la esclavitud física, también es necesario deshacerse de las ataduras espirituales. Esta liberación se logra no solo con milagros, sino también a través de la revelación, la conciencia y la confrontación directa con las fuerzas que buscan dominar el alma humana. Moisés comenzó esta lucha, y quizás su culminación recae en la generación actual. Surge la pregunta: ¿por qué algunas regiones del mundo experimentan ciclos recurrentes de sufrimiento, idolatría y desorientación espiritual? ¿Por qué ciertos sistemas parecen estar bajo un control invisible? Quizás esto sea una huella del antiguo enfrentamiento entre Moisés y el dios africano que intentaron borrar de la historia. Es necesario un despertar espiritual, la guerra no ha terminado. Mientras no sea reconocida, resistida y expuesta, este espíritu seguirá actuando, sembrando discordia. Es imperativo hablar de esto, estudiarlo y difundirlo, ya que el desconocimiento de las raíces del problema solo lleva a cortar sus ramas. La liberación debe ser integral. Hay momentos en que una persona se siente libre en algunos aspectos de la vida, pero percibe que algo todavía la ata espiritualmente. En relación con esto, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué la Biblia no habla abiertamente de la batalla espiritual entre Moisés y este dios africano oculto? ¿Cómo una guerra tan profunda, llena de símbolos espirituales y con consecuencias eternas, pudo ser reducida a un subtexto, insinuaciones y símbolos accesibles solo para aquellos con una mirada perspicaz? ¿Es esto una casualidad o una estrategia deliberada, espiritual, doctrinal e incluso política, destinada a ocultar ciertas verdades al público en general? Desde la formación del canon bíblico surgieron debates sobre qué considerar inspirado y qué era demasiado peligroso. Muchas decisiones se tomaron no solo basándose en la revelación espiritual, sino también en intereses institucionales, religiosos y geopolíticos. A lo largo de la historia humana, hemos visto cómo ciertos libros fueron excluidos, olvidados o suprimidos, lo que a menudo se explicaba por el choque de diferentes intereses. Muchos textos, tildados de apócrifos, pseudoepigráficos, gnósticos o simplemente incómodos, fueron deliberadamente dejados de lado. Pero surge una pregunta legítima. ¿Fueron realmente estos libros retirados de la circulación por falta de verdad, o por el contrario contenían demasiadas revelaciones capaces de socavar el control espiritual ejercido por las autoridades religiosas de la época? Aquí nos enfrentamos a la eterna confrontación entre la revelación divina y el control doctrinal. La humanidad siempre ha buscado establecer los límites de lo permitido, definiendo qué se puede enseñar, leer y difundir. Y cuando notamos el sorprendente silencio de la Biblia con respecto a la fuerza espiritual africana que se opuso a Moisés, uno se pregunta inevitablemente sobre una posible censura espiritual dictada por el miedo, la ignorancia o consideraciones estratégicas. Imagine el impacto que tendría el reconocimiento abierto de que Moisés,
El gran libertador de Israel se enfrentó no solo al faraón, sino también a una deidad africana que no fue completamente derrotada. La conciencia de que esta entidad sobrevivió, dejó un legado y sigue influyendo en las culturas modernas, cambiaría radicalmente la narrativa religiosa. Las iglesias se verían obligadas a revisar sus enseñanzas sobre la liberación, la guerra espiritual y la idolatría. Los teólogos tendrían que reconocer la existencia de fuerzas espirituales que no fueron finalmente vencidas y que deben ser confrontadas por la generación actual. Sin embargo, en lugar de eso, vemos cómo los textos sagrados eligen el silencio, callando precisamente donde esperamos escuchar un fuerte llamado. La ausencia de una mención directa del dios africano no es solo una omisión, es una laguna estratégica. Y este silencio, al ser examinado con atención, habla mucho más fuerte que muchos versículos. Despierta preguntas, inquieta y provoca. Quizás en esto resida su verdadero propósito, incitar a quienes anhelan la verdad absoluta a ir más allá de lo obvio. Es aquí donde entran en escena los llamados libros no canónicos, escritos como el libro de Enoc, el libro de Yacer, el libro de los jubileos, los rollos del Mar Muerto y varios textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, narran batallas espirituales, entidades levantadas, dominios territoriales y jerarquías del mundo invisible. Estos textos no se leen en las iglesias ni se enseñan en los seminarios, y muchos los consideran incluso peligrosos. Estos textos son, sin duda, complejos y profundos, pero ¿qué los hace peligrosos? ¿Los errores que contienen o la verdad oculta? Algunas de estas escrituras mencionan nombres de espíritus, dioses y fuerzas que influyen en reinos y naciones. Otras describen enfrentamientos entre profetas y entidades que no se encuentran en los libros oficiales. Hay pasajes enteros dedicados a sacerdotes ocultos, pactos generacionales y batallas que aún no han terminado. Sin embargo, muchas de estas narraciones resuenan con símbolos y patrones de comportamiento descritos en las Escrituras, aunque no se nombran directamente. El problema radica en que la religión institucionalizada siempre ha sentido miedo a lo desconocido. Todo aquello que no puede ser controlado, definido o sistematizado se percibe como una amenaza. Por ello, a lo largo de la historia se han realizado intentos de simplificar la Biblia para hacerla más accesible, pero también más segura. Como resultado, los misterios fueron recortados, los puntos controvertidos suavizados, los nombres borrados, y se presentó al mundo una versión de la historia que contenía solo verdades parciales, limitadas a marcos que no desafiaban el sistema establecido. Algunas almas, incluso arraigadas en la práctica religiosa, sienten un vacío interior. Después de largos años de asistir a la iglesia, estudiar textos sagrados y leer oraciones, narrativas pasadas por alto y contradicciones inexplicadas. Son precisamente estas almas las que se convierten en buscadoras de la verdad, negándose a conformarse con las explicaciones convencionales y dándose cuenta de que la revelación divina no se limita a las páginas de los libros, sino que es un flujo continuo de conciencia espiritual. Si siente que hay algo más allá de las palabras, quizás esté listo para comprender que el aparente silencio en los textos sagrados puede no ser una omisión, sino más bien una invitación divina a una investigación más profunda, un análisis más exhaustivo y la decodificación de símbolos. Es en estas lagunas y en lo no dicho donde pueden residir las verdades más profundas. Jesucristo a menudo usaba parábolas y repetía: "El que tiene oídos para oír, oiga", implicando que no todas las verdades son accesibles para todos. Algunas revelaciones espirituales requieren madurez, una búsqueda sincera y valentía. Quizás la batalla entre Moisés y el dios africano fue presentada como una sombra, una insinuación o un enigma, destinado a aquellos que buscan sinceramente la verdad.
El silencio también encierra un mensaje. Uno de los enigmas más inquietantes para quienes anhelan revelaciones es la pregunta de si el Dios africano que se opuso a Moisés fue simplemente una figura histórica. ¿Qué pasaría si no solo sobrevivió a los siglos, sino que se está preparando para regresar no en forma física, sino como una influencia espiritual global, oculta en sistemas, religiones, movimientos culturales e incluso en discusiones inofensivas? Existen corrientes espirituales, profecías esotéricas y antiguas tradiciones que afirman que este dios africano de la guerra espiritual está regresando y no está solo. Esta idea, que a primera vista parece increíble, cobra sentido al analizar las tendencias modernas. Se observa un notable renacimiento de prácticas espirituales relacionadas con las raíces africanas. En muchos países, especialmente en América del Norte y del Sur y Europa, crece el interés por una espiritualidad que antes había sido olvidada o marginada. Rituales, ofrendas y la veneración de los ancestros se vuelven cada vez más comunes. Lo que antes se realizaba en secreto, ahora sale a la luz, atrayendo atención y respeto. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que esto no es solo un resurgimiento cultural, sino un profundo cambio espiritual. Algunos líderes de estos movimientos espirituales modernos afirman que se está produciendo una reactivación a gran escala de portales espirituales. Creen que entidades que han sido suprimidas durante siglos están resurgiendo con mayor fuerza, influencia y accesibilidad. Entre estas entidades, destaca particularmente una figura que, según se dice, se opuso a Moisés, un espíritu ancestral, guardián de las fronteras entre los mundos, que regresa en los últimos días para restaurar su dominio. En algunas tradiciones se le describe como un guardián olvidado, un rey del tiempo cíclico, un espíritu que devuelve lo sellado. Esta descripción recuerda sorprendentemente las huellas dejadas en Egipto. Imaginemos que un espíritu ancestral, originado en la cultura egipcia, logró penetrar la conciencia del pueblo judío incluso después de su liberación de la esclavitud. Timer Shatosh. Si esta influencia se transmitió de generación en generación, adaptándose a diversas condiciones históricas, ¿por qué no suponer que también puede manifestarse hoy en día bajo nuevas apariencias, en nuevos discursos y bajo nuevas banderas? El mundo espiritual no es una estructura estática, sino un sistema dinámico, en constante evolución y renovación. Utiliza hábilmente el tiempo y las instituciones humanas como herramientas para lograr sus objetivos. Es por eso que, entre bastidores de la historia moderna, se puede observar no solo un auge cultural, sino un intento deliberado de revancha espiritual. Este regreso no se manifiesta a través de conflictos físicos, sino mediante la difusión de ideas, símbolos, obras de arte, composiciones musicales, programas educativos e incluso movimientos sociales. No es casualidad que muchos sistemas promuevan una especie de liberación que, en realidad, aleja a las personas de la verdad espiritual bíblica y las ata a prácticas ocultistas disfrazadas de empoderamiento. Aquí reside el punto clave. La batalla espiritual entre la luz y la oscuridad nunca ha sido tan sofisticada como lo es ahora. En la antigüedad, las deidades africanas, egipcias y babilónicas exigían sacrificios abiertos. Hoy, se alimentan de la ignorancia, la distracción, la desolación espiritual, el culto a la personalidad y la relativización del bien y del mal. Ya no necesitan aparecer bajo sus nombres antiguos, basta con que sus esencias sigan actuando entre bastidores, y lo hacen. Algunos autores esotéricos han escrito sobre el retorno de entidades espirituales latentes. Unos hablan del despertar de linajes ancestrales, otros del advenimiento de una nueva era de reconexión con dioses antiguos. No utilizan terminología cristiana ni hablan de guerra espiritual.
pero en esencia se refieren al mismo fenómeno, una batalla invisible en la que las entidades enfrentadas en el pasado se reagrupan para un enfrentamiento decisivo en los últimos días. Y no debe considerarse una exageración. Basta con observar el creciente interés por el ocultismo, la espiritualidad alternativa, las religiones antiguas y los cultos sincréticos. La gente experimenta una sed de conexión espiritual, pero esta sed en fuentes contaminadas que prometen libertad, pero esclavizan, que hablan de amor, pero rechazan la verdad, que hablan de poder, pero ignoran la cruz. Es en esta atmósfera donde se hace posible el retorno de un Dios africano que no necesita ser reconocido como deidad. Le basta con ser glorificado como símbolo, como fenómeno cultural, como arquetipo, y así su influencia se extiende sigilosamente. Ahora, reflexionemos audazmente. ¿Es posible que la Biblia no mencione este regreso porque forma parte del ciclo final de pruebas espirituales de la humanidad? Podría ser que, como en los tiempos de Moisés, esta entidad esté preparando un nuevo asedio, no contra un pueblo específico, sino contra toda una generación distraída, desatenta y espiritualmente vulnerable, que llama a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Transformar la oscuridad en luz. Esa es la tarea. Si el enfrentamiento de Moisés y una entidad oscura marcó el comienzo de una gran liberación, su probable regreso podría ser el acto final de esclavitud espiritual que precede la segunda venida de Cristo. Y si esto es realmente así, nuestra responsabilidad se multiplica exponencialmente. Necesitamos mantenernos vigilantes, discernir y preparar nuestro espíritu para las pruebas venideras, porque hay algo más en juego que una simple cultura o tradición, el destino eterno de las almas humanas. La Sagrada Escritura advierte que en los últimos tiempos se levantarán espíritus de engaño, doctrinas demoníacas, falsos profetas y fenómenos espirituales capaces, si fuera posible, de seducir incluso a los escogidos. Y estas profecías se cumplen ante nuestros ojos. Es probable que detrás de escena de este sombrío acto se esconda esa misma entidad que desafió a Moisés en Egipto, vestida de sabiduría ancestral para engañar a los incautos. Es natural que después de todo lo escuchado surja la pregunta: ¿cómo se refleja todo esto en mi vida, en mi camino espiritual, en mi comprensión de la Biblia, de la historia de Moisés e incluso de mi propia fe? Aquí es donde reside el giro más poderoso de esta revelación, porque no se trata solo de la revelación de un enfrentamiento oculto entre Moisés y una antigua deidad africana. No se trata solo de tradiciones olvidadas, textos borrados o teorías espirituales. Se trata de cada uno de nosotros, de aquellos que quizás hoy experimentan una versión renovada de esta batalla invisible. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos ahora suena directa y desalentadora. ¿No estás luchando contra un Dios invisible, heredado de generaciones pasadas? Aunque esta idea pueda parecer extraña, vale la pena detenerse y observar tu vida. ¿Con qué frecuencia tienes que librar batallas no iniciadas por ti? ¿Cuántas veces has enfrentado patrones de comportamiento repetitivos, viejos miedos, impulsos espirituales cuyo origen sigue siendo un misterio? Quizás sean sentimientos, acciones o incluso bloqueos espirituales, carentes de explicación racional, pero paralizantes, saboteadores y confusos. Y si asumimos que muchas de estas batallas no son solo tuyas, y si quizás inconscientemente llevas cargas espirituales heredadas, alimentadas por generaciones anteriores, un legado espiritual silencioso, una influencia ancestral que actúa como voces invisibles en lo profundo del alma. Voces que insisten en la imposibilidad de avanzar, en la indignidad, en la pertenencia a un sistema. Voces que te convencen de que la esclavitud espiritual es preferible a la libertad. Y estas voces no son casuales, son el eco de una guerra que comenzó mucho antes de tu nacimiento.
Una guerra que abarcó a Moisés, Egipto, las plagas, los desiertos, los templos, las tradiciones familiares. Y ahora te ha alcanzado. Lo más aterrador es que esta guerra es contada disfraz de la cotidianidad. No se manifiesta como una lucha espiritual evidente, sino como rutina, cansancio, estancamiento, distracción, religiosidad vacía. Pero en tu profundo del alma madura una profunda resistencia espiritual que busca impedir un verdadero avance. Y quizás ahora se entiende por qué incluso en la oración, en el ayuno y en la asistencia a la iglesia persiste la sensación de que algo te frena, como si existiera un giro espiritual que parece imposible de romper. Un muro invisible que no sabes cómo superar. Esta es una realidad. Es una guerra que debe ser reconocida. La historia de Moisés no se presenta simplemente como la biografía de un libertador que sacó a un pueblo de la opresión egipcia. Sirve como un reflejo espiritual del proceso de liberación destinado a cada persona. Egipto aquí no es solo un concepto geográfico, sino un símbolo de un estado espiritual donde fuerzas ocultas actúan en las sombras, donde antiguos pactos mantienen su poder y donde la esclavitud, hábilmente disfrazada de estabilidad, mantiene a las personas cautivas durante siglos. Abandonar Egipto significa experimentar una transformación espiritual que requiere revelación, una ruptura decisiva con el pasado y una reevaluación de la propia posición. Moisés, en nuestra imaginación, a menudo es retratado como un héroe inquebrantable, un líder ideal, un triunfador en cada batalla. Pero ¿y si él también enfrentó dificultades insuperables? ¿Y si el silencio de la Biblia sobre algunas de sus batallas espirituales es una invitación a darnos cuenta de que incluso los grandes hombres de Dios libraron guerras silenciosas que dejaron una huella indeleble? No para engrandecerlos, sino para comprender que cada uno de nosotros participa en esta lucha, y es muy real. Aquí no se produce un simple análisis histórico, sino una llamada espiritual, una provocación divina que te impulsa a mirar profundamente en tu camino espiritual y a preguntarte, ¿qué me detiene? ¿Qué hay dentro de mí que aún está conectado con Egipto? ¿Qué voces heredadas dan forma a mis decisiones? ¿Qué pactos espirituales hechos antes que yo siguen operando? Estas son preguntas difíciles pero necesarias. Quizás por eso la Biblia guarda silencio sobre algunas cosas. Porque no todo lo sagrado se da de forma prefabricada. Algunas revelaciones están disponibles solo para aquellos que cavan con valentía, que escuchan la llamada y profundizan en ella, que no se conforman con respuestas fáciles, sino que anhelan la verdad. Quizás por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No una verdad superficial, sino aquella que revela raíces, estructuras invisibles, pactos que requieren ser rotos. Cuando esto se comprende, todo cambia. La fe se presenta no solo como un sistema de creencia, sino como un campo de batalla, donde fuerzas espirituales luchan diariamente por la mente, el corazón y el destino. Ignorar esta realidad es el primer paso hacia la derrota, y reconocerla es el primer paso hacia la victoria. Por lo tanto, se sugiere elevar una oración silenciosa donde quiera que te encuentres, que no sea perfecta sino sincera, que provenga de lo más profundo del alma. Algo como, Señor, revélame las herencias espirituales que me atan. Muéstrame los pactos que llevo sin saberlo. Quiero romper las fuerzas ancestrales que tienen poder sobre mí. Quiero ser libre, verdaderamente libre. Si has llegado hasta este punto, significa que algo dentro de ti ha sido tocado, algo profundo, espiritual. Esto no es casualidad. La gente común no llega hasta el final, pero los buscadores sí, los sedientos de verdad, los guerreros espirituales que ya no desean vivir